Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre llenos de gozo. Aleluya. Dios es bueno siempre, Dios es bueno siempre, mis hermanos. Que el bien y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los sigan todos los días de su vida y los alcancen. Ustedes, sus familias, sus ministerios siempre. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad tan maravillosa de poder compartir juntos y pasarla tan bien con el Señor y con nosotros, con cada uno de ustedes esta mañana. Así que estamos muy agradecidos con el Señor. Dios es bueno siempre, siempre, siempre. No me cansaré de decir eso, que Dios es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno siempre para nosotros. Así que estamos tan agradecidos por su bondad para con nosotros. Saludos a todos los que están conectados en Facebook Live en esta mañana, en las diferentes páginas de nuestros queridos amados hermanos y amigos de diferentes ministerios, los que están conectados aquí en Zoom, los que están ahorita y los que van a estar conectados más tardito también. Saludos también, Pastor Henry, que va a estar compartiendo con nosotros esta mañana. Pastor Gerardo Arley, también, bienvenido también, Pastor. Y a todos los demás que van a estar conectados, damos gracias al Señor por esta misericordia tan maravillosa cada mañana con nosotros. También los que están conectados y viéndonos desde allá arriba del norte de América, hasta pasando por Centroamérica, hasta el sur de América también. Un abrazo grande a todos, a todos, a todos. Estamos muy agradecidos de poder contar siempre con su amor, ¿sí? Por la obra del Señor, también por su oportunidad de que pueda estar juntos siempre, ¿verdad? Es tan maravilloso eso, así que estamos tan agradecidos con cada uno de ustedes también por ser parte de todo esto, de esta restauración, renovación, revolución, ¿sí? Trayendo de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, que tan necesario es especialmente en tiempos como los que estamos viviendo cada uno de nosotros. Seguimos orando por cada pastor, cada miembro de cada congregación, los que también han creído en el Señor, pero no han decidido todavía dónde estar o están tal vez algunos defraudados también de los lugares donde se congregan, no sé, pero saludos a todos, saludos a todos. Yo sé que en algún momento vamos a poder tener a todos nuestros hermanos juntos en armonía, ¿sí? Que es el plan del Señor para con cada uno de sus hijos, de su cuerpo, que todos estén juntos, ¿sí? En armonía. Así que damos gracias al Señor por todo su misericordia y su bondad para con cada uno. Seguimos en el tema de la niñez a la madurez. Cómo hemos avanzado, ¿sí? Y algunos hermanos me decían la semana pasada, es que quería comentar sobre tantas cosas y bueno, pero como tenía que salir y todo eso, ¿verdad? Entonces, espero que tal vez ahora tengamos un poco más de chance de poder también hacer sus comentarios esta mañana. Así que damos gracias al Señor porque seguimos creciendo, ¿sí? En el Señor. Y como yo les dije, la primera vez que yo escuché algo tan directo, ¿sí? A los pastores que estamos ahí reunidos en esta conferencia fue el hermano T.L. Osborne y les decía a los pastores, maduren, ¿sí? Ya es tiempo que maduren. Y yo decía, pero ¿cómo va a decir esas cosas a pastores? Que, se supone que deberían ya estar maduros, se supone que están dirigiendo a otros creyentes, están preparando, equipando, perfeccionando a los santos, ya deberían de estar maduros. Y fue una tremenda reprensión, digo yo, ¿verdad? Porque dice, de lo que escucho de pastores peleando unos con otros, enojados, con celos, con envidias, todas esas cosas. Y como dije la semana pasada, a veces nosotros
nos damos el lujo, nosotros a veces nos damos el lujo de permitirnos ser así, de actuar de cierta manera carnal como niños. Y nos permitimos eso, decimos, bueno, pues, por qué no puedo sentir yo eso? ¿Porque a quién le va a hacer daño? Pues nos hace daño a nosotros mismos y también a los demás que nos están viendo, ¿sí? A los que estamos discipulando, a los que estamos equipando, perfeccionando, a esos les hacemos daño a nuestros hermanos más pequeños, ¿sí? Así que fue una reprensión tremenda. Maduren. Era la voz que se oía en el desierto. Maduren. Eh, Fue muy interesante esa oportunidad que tuvimos de estar ahí y creo que a partir de ahí fue como una reflexión para mi vida, comenzar como, ok, ¿y eso qué significa? ¿Verdad? Porque lo habíamos visto en la semana tras anterior cuando estamos hablando de los mitos, que es que tengo que madurar espiritualmente. Y entonces cuando hablamos de madurar espiritualmente, vemos como que eso está muy lejos, como que eso está como muy jalado del pelo, ¿verdad? Como decimos por aquí. Y eso es como muy difícil porque es que llegar a ser como Cristo, como pues, como eso va a ser como imposible. Y descubrimos que es perfectamente posible. Es más, ya tenemos ese espíritu, ¿sí? Ese espíritu en nosotros que no es un espíritu niño que nace cuando nacemos de nuevo y se va convirtiendo en un hombre maduro, sino que es el espíritu de Dios que está en nosotros. Y lo que necesitamos ir renovando ahora sí es nuestros pensamientos, la manera de pensar, ¿sí? Nuestras actitudes, del temperamento, ponerlo bajo control, ¿sí? No vivir de las emociones. Yo no sé cuántos han escuchado o han estado en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, pastores, pero han estado en algún momento donde ustedes mismos o han visto a otros pastores actuar de una manera con el emocional, ¿sí? Con esas emociones al tope y se pelean con alguien en la congregación. Yo en una reunión de pastores acá en Costa Rica, una vez vi a dos pastores que se fueron no sé cómo le dicen, pero los puños. Se fueron a los puños, ¿verdad? Porque unos querían una cosa, el otro quería otra cosa y bueno, y no le daban gusto al otro y bueno, se fueron a los puños. Entonces, fue algo tan terrible ver todas esas cosas, ¿verdad? Hace algunos años, y ya para pasar al hermano Henry, una vez nos pasó algo interesante. Éramos como unos 28 pastores más o menos reunidos en una reunión pastoral y vino un grupo también de unos 5 pastores de Estados Unidos y dijeron, bueno, hermanos, tenemos una bendición. Y yo pedí a un pastor X que invitara a sus mejores amigos, a las personas con que más se relaciona, pues, ¿verdad? Porque queremos compartir esta bendición. Tenemos $2 millones y queremos repartirlo entre ustedes. Y todos estaban felices, todos estaban, nos va a bendecir el Señor, nos va a bendecir el Señor. Y bueno, fue muy interesante. Entonces dice el que como venía como líder, digamos, de esos otros pastores de los Estados Unidos, dijo, lo que necesito es que ustedes se pongan de acuerdo. ¿A quién le damos primero? ¿A quién le damos segundo? Tercero, sucesivamente de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Pero eso lo tienen que decidir ustedes. Así que nosotros vamos a ir a almorzar, les vamos a dejar un par de horas para que ustedes se pongan de acuerdo y regresamos, ¿verdad? Para ya poner en orden a quién le vamos a, ¿verdad? Dar primero, segundo y tercero. Ok, éramos 28. Pues se van a asombrar de que después de 2 horas, cuando vinieron los hermanos, cuando llegaron los hermanos de los Estados Unidos, estábamos peleando. Bueno, yo no, en realidad porque yo me salvé un poco porque yo no tenía una congregación en ese momento, entonces, pues yo no tenía ninguna como necesidad en ese momento, entonces, pero ustedes escucharan las cosas que se decían.
unos decían, es que yo estoy construyendo unas aulas de escuela dominical, y el otro decía, pero es que yo necesito sillas, y sí, pero es que yo necesito cambiar la fachada de la iglesia, que se me está cayendo la iglesia, y bueno, y el otro decía, pero es que yo trabajo con ancianos y yo necesito que me ayuden a comprar mobiliario para cocinar la comida y esas cosas. Y yo trabajo con gente de la calle y yo necesito esto, necesito aquello. Así que todos estaban con sus necesidades. Finalmente los hermanos dijeron, bueno, como nunca pudieron ponerse de acuerdo, pues nosotros tenemos que salir. El vuelo nuestro sale dentro de unas horas y necesitamos regresarnos. Solo veníamos a darles esa buena noticia, pero yo creo que no fue tan buena noticia para ustedes porque ahora se están peleando unos con otros y bueno, al final de la historia es que los hermanos se regresaron a los Estados Unidos, no quedaron ni un solo dólar en el lugar, no quedó nada hasta el día de hoy. Eso estamos hablando de hace más de 20 años de eso, yo creo. Y nunca nadie recibió nada. Entonces yo creo que hubiera caído bien en ese momento, muy bien estas palabras. Maduren, ¿sí? Yo creo que nos hubiera caído como una, ¿cómo se llama? Electroshock o algo, como que nos hubieran puesto nos deberían de haber puesto como esas cosas como para despertar muertos, ¿verdad? En los hospitales, ¿cómo se llama eso? Que le ponen a uno, ¿verdad? Levántate, tú que duermes, maduren, sean hombres de Dios de verdad. Y fue bastante complicado. Al final los hermanos se fueron y nos quedamos discutiendo todos todavía. Es que es por culpa suya. Y ahora todos echaban la culpa. Viera qué reunión más terrible. Pero bueno, eso es lo que nos toca por ser inmaduros, por ser como niños, ¿sí? Así que a partir de ahí, miren, he tenido que comenzar a juntarme con gente madura, de verdad. Como alguien decía por ahí, el que duerme con niños, orinado amanece, ¿verdad? Entonces a veces pasa uno, perdón por ese dicho, pero a veces pasa eso cuando uno está juntado con algunos pastores, hasta da lástima, ¿verdad? A menos que quieran crecer y madurar, ¿verdad? Junto con uno, y vamos creciendo y madurando. Así que necesitamos madurar y es importante este tema. Así que seguimos con el tema. Pastor Henry Rosales, allá de la provincia y ciudad del Limón, Costa Rica. Bienvenido y gracias por compartir con nosotros esta mañana. Pastor Henry. Gracias, Douglas. Gracias, Pastor Douglas. Sí, señor. Pastores, hermanos que están ahí en sala. Salud efusivo. Aquí desde la tierra del Patí, la tierra del Rice and Beans, la tierra del sol. De la buena comida. Sí, señor. De la buena comida, la buena cuchara. Sí, señor. Gracias a Dios que en su gracia y misericordia nos da esta oportunidad, este privilegio de participar de estas reuniones donde estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creciendo en su gracia. Vamos avanzando hacia la madurez. No podemos quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Tenemos que olvidar ciertamente lo que queda atrás, como decía el apóstol, y extendernos hacia lo que está por delante. Y eso que está por delante, la única manera es conociendo qué es lo que está por delante. Lo que queda atrás ya es una experiencia vivida, es algo que ya quedó registrado en el libro de nuestras historias, y ahí está, ya pasó, no podemos hacer nada por cambiarlo, pero sí la oportunidad que Dios nos da de participar de su vida. Tenemos toda una vida eterna para conocer qué es eso, qué significa eso. Sí. Y este tema, pues se ha venido tocando ya durante varias semanas y ha sido muy interesante, Douglas, escuchar, ¿verdad?, las diversas participaciones. Y lo que queremos hoy es hacer como un arrastre de todo, o de algunas cosas, ¿verdad? Por eso vamos a retomar algunos puntitos por ahí y hacer como un amarre, como un cierre que nos permita tener una mayor claridad sobre este tema que tiene que ver con la niñez y que tiene que ver con la madurez. ¿Por qué? Bueno, precisamente necesitamos imperiosamente
imperiosamente necesitamos urgentemente una iglesia madura. Sí, Señor. Para poder gestionar los negocios del Señor, un niño no puede gestionar negocios. Podemos conversar con nuestro niño acerca de ir al parque, de ir al gimnasio, de ir a la playa, de ir al mar, de ir a comernos un confite, un chocolate, de ir a patear una bola. Pero a nuestro niño no podemos hablarle de negocios. Decirle, venga niño, siéntese. Vieras que estoy gestionando invertir en la bolsa de valores tal y tal cantidad de dinero. ¿Qué le parece? Nuestro niño no está en la capacidad. Está en una etapa donde él adolece de muchas cosas. Y para gestionar ciertas cosas, Dios en nosotros necesita una iglesia madura que pueda gestionar sus negocios de él aquí en la tierra. Y para eso la iglesia tiene que entender y conocer lo que significa transicionar. Es pasar de un punto a otro, de un estado a otro. La iglesia tiene que entender y comprender lo que significa transicionar de la niñez a la madurez, ya que solo así es que Dios va a poder llenar la tierra de su conocimiento, llenar la tierra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia madura. Ahora entendamos, nosotros somos la esposa de Cristo, no somos la novia de Cristo. Y se supone que una esposa ya es una mujer hecha y derecha. Cristo no se unió a una niña, no se unió a un niño. Cristo se unió a una esposa, hecha, derecha y madura. Por eso vos, Douglas, mencionabas todas estas situaciones que aparecen, que surgen en medio de esta administración que tenemos como líderes, como pastores, donde uno se queda absorto, uno se queda asombrado de ver esas conductas, esas acciones, esas situaciones que no corresponden a una iglesia madura, sino que corresponden a un estado infantil, corresponden a una persona que no ha transicionado, a una persona que se ha quedado en un punto nada más de partida, pero que no ha logrado transicionar, ir hacia esa madurez que le permita expresar verdaderamente lo que es como hijo de Dios. Entonces, es ahí que cuando hablamos de transicionar de la niñez a la madurez, estamos hablando no de un acto, sino que estamos hablando de un proceso. No estamos hablando de un suceso, sino de un proceso. Y es ahí donde mucha gente no le gusta, mucha gente no se apunta en este asunto cuando se le habla de proceso. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que la madurez, hermanos Douglas y hermanos amados que nos escuchan y los que nos están escuchando por Facebook y nos verán más luego ahí en YouTube, mucha gente piensa que la madurez llega con un suceso, llega con un evento. Y eso es un error, eso es una equivocación, eso es una ignorancia. ¿Por qué? Por eso es que vemos mucho hijo de Dios buscando experiencias en un suceso, buscando eventos. ¿Dónde está el mejor evento para tener una experiencia con Dios ahí? Que Dios cambie mi carácter, que alguien ore por mí, que un ungido venga y me imponga la mano
y que cuando yo me levante ahí yo comience a levitar en el espíritu y viva el resto de mi vida en esa dimensión nada más. Mucha gente cree que la madurez llega a través de eso, porque la gente anda pululando, anda corriendo, que allá en Colombia, pastor Jorge Alba, está la unción poderosa que va a cambiar mi carácter, que me va, o en Ecuador, o allá en Siquirres, en Panamá, y usted como la gente va corriendo detrás de los eventos, detrás de las actividades, buscando que un suceso mágico cambie su vida, lo transiciones de la niñez a la madurez, y no, otros piensan que esa madurez llega por hacer cosas religiosas. Decía Douglas, creo que fue la semana pasada o días anteriores, que años en el evangelio, años en una iglesia no son sinónimos de madurez. Entonces, mucha gente piensa que por hacer muchas cosas religiosas, entonces, a través del tiempo, eso lo va a convertir en una mujer madura. Pero eso no es así. Otros dicen que si el pastor ora por mí, como el pastor está más ungido que todos, él es el siervo, él es el que tiene el contacto con Dios. Entonces, si él ora por mí, yo estoy seguro que Dios va a cambiar este temperamento y va a cambiar este carácter y Dios va a tomar el control. Puede orar por él toda una vida, todo un año, pero si él no entiende que tiene que transicionar de la niñez a la madurez, una oración no lo va a cambiar. Puede ser la puerta de inicio para que lo estimule y lo motive a madurar, pero no le va a traer madurez. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Por qué? Porque procesos es algo que se necesita tiempo. Proceso es algo al cual nos exponemos de una manera voluntaria, intencional. Cuando entendemos que se trata de un proceso que me va a llevar hacia la madurez, entonces yo intencionalmente digo, yo necesito madurar. Y voluntariamente me expongo a ese proceso. Porque si algo tiene nuestro Dios, es que Dios en su amor, Dios no obliga, no impone, no controla. Él siempre va a respetar nuestras decisiones. Porque el amor respeta, el amor no impone, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios no es coercitivo, el amor de Dios no es controlador y el amor de Dios no produce esclavos, sino que trabaja a través de hijos. Entonces, Dios me invita a transicionar de ese estado, de ese punto de partida de la niñez hacia la madurez, pero nosotros somos los que nos exponemos a ese proceso de una manera intencional, porque ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es el mismo sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Para poder expresar una vida de madurez, tengo que someterme a un proceso. Y viera qué interesante, Douglas, aquí tengo algunas cositas para compartir. No sé si voy a durar poco, durar mucho, pero es tanto, es tan vasto este tema, pero he sacado algunas cositas ahí y retomado algunas cosas que ustedes han compartido para poder sumar a este crecimiento, para poder sumar a este tiempo donde nos estamos exponiendo a un mensaje que precisamente es el que nos lleva hacia una madurez. Sí, señor. Es un mensaje que no nos deja en el mismo estado, una palabra de conocimiento donde nos impulsa a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando decimos y hablamos de un niño, vemos que muchas de sus manifestaciones son propias de su edad. No es pecado ser niño. El ser niño es el inicio de una etapa que me va a llevar con el tiempo hacia otro estado.
Entonces el problema no es ser niño ni hacer cosas de niño en su momento. No. El problema es que la gente se quede en ese estado, se quede en ese punto de Sí, señor. partida. Pasa el tiempo y pasan los años y esa persona sigue siendo un Sí, niño. sí, señor. Sí, señor. Eso es lo extraño, eso es lo que no debería de ser. Entonces, esa etapa, desde luego, es loable y es necesaria. Pero ya después de un tiempo, tiene que haber un recorrido que me esté llevando a dejar esas cosas que son de niño. Por eso el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, lo enfrenta de esta manera, cuando él dice, cuando yo era, recordemos que para hacer una buena exégesis siempre el intérprete tiene que ponerle mucho cuidado a los verbos, mucho cuidado a los verbos. Entonces la frase que aquí está hablando el apóstol, donde dice, yo era, él reconoce que hubo un tiempo, hubo un momento en que se necesitaba ser niño, pero ahora él está hablando en un tiempo presente donde ese estado dice era, y él se proyecta hacia su transición, va hacia adelante, olvidando lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está por delante. ¿Qué es lo que queda atrás? Esa etapa de niño. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, nada malo hablar como niño en esa etapa, nada malo pensar como niño y nada malo juzgar como niño dentro de esa etapa. El problema Sí, es señor. hablar como niño de muchos años donde debería hablar como un adulto. Sí, sí, sí. El problema es pensar como niño luego de pasar muchos años donde tendría que estar pensando como un adulto, como una persona madura. El Sí. problema es juzgar las cosas como niño cuando llegó el tiempo de juzgar las cosas con madurez. Ajá, ajá. Sí, señor. Cuando uno va desmenuzando la palabra, el entendimiento se va iluminando y el espíritu nos va mostrando qué es este Sí, asunto de pasar de la niñez a la madurez. sí, señor. Entonces, Poderoso, poderoso. pero cuando ya fui Ajá. hombre, ¿qué, qué dijo? Dejó. ¿Y Sí, cómo lo dejó? Porque se expuso, porque entendió, porque conoció, porque se dio cuenta de que la niñez era una etapa ya, un ciclo cerrado para él. Era una etapa cerrada y había otra etapa. sí, sí. Y entonces el Pablo va transicionando de la niñez hacia la madurez. Y me llama mucho la atención cuando uno examina estas expresiones y estas manifestaciones de niño. Un niño, eh, vamos a ver, adolece, carece de muchas cosas. Mm, Repito, un niño adolece, carece y le hacen falta muchas cosas. Él no sabe, él no conoce muchas cosas ni entiende muchas cosas. Por eso él va a hablar como niño, niño. va a pensar como niño y va a juzgar como niño. Sí, señor. Y me llama mucho la atención que dentro de esa etapa de niñez es una etapa donde los niños son muy emocionales, pero muy, muy Súper. emocionales. Entonces, ¿qué pasa con sus emociones? Sus emociones prácticamente son los que la gobiernan, son las que gobiernan sus acciones. Entonces, por cualquier cosa, ese niño hace un berrinche, Sí, hace un desorden, sí, hace pipí, hace popó, sí, donde no tiene que hacerlo. sí. Por Ajá. cualquier cosa dura,
pero de un pronto a otro se está riendo. Pasa de un estado de tristeza a un estado de alegría en un momentito, en un abrir y cerrar de ojos. Sí. ¿Por qué? Porque el niño es muy, muy emocional. El niño le gusta que lo entretengan. El niño le gusta que lo... Tiene curiosidad por juguetes nuevos. Sí. Entonces, ¿qué tipo y qué clase de esposa o de iglesia necesita el Señor para gestionar sus negocios en esta tierra? Ajá. Ajá. Una iglesia con una mentalidad infantil, donde la entretengan, donde la estén chineando. No estoy diciendo que los niños en Cristo no hay que chinearlos ni hay que darles poponcitos, no, pero en esa etapa que hay que hacerlo, en esa etapa, pero después de muchos años ya deberían ser ya maestros, dice Pablo. Sí, sí, señor. No es Poderoso. posible, no es lo normal. ¿Verdad? Entonces, si nosotros asociamos esto que le estoy diciendo, usamos esta analogía de esas expresiones, de esas conductas infantiles, las asociamos con la iglesia organizada, con la iglesia evangélica, no sé. Vamos a ver que no dista mucho, no dista mucho. Sí. Porque hoy la iglesia o mucha parte de la gente de la iglesia, el Señor, que son hijos de Dios, les gusta más el entretenimiento que el conocimiento. Ajá, sí. Les gusta más sentir que entender. Sí. Les gusta más lo emocional, donde lo hagan sentir alegre, jolgorio. Aunque él se goza en el culto, sube en un culto, brinca en un culto y diga, hermano, ¿cómo estuvo ese culto? Ese culto estuvo glorioso. Pero usted le pregunta, ¿qué entendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué le enseñó el Señor? Nada, pero sentir rico. Sí, sí. Esa situación está llevando a muchos todavía a no entender que deben de transicionar. No estoy diciendo que sentir es malo, ni que no es correcto. Lo que estoy diciendo es que nosotros, como iglesia de Cristo, como la esposa de Cristo, tenemos que ser maduros. Y el maduro siente, pero entiende lo que siente. Sí, sí, señor. No como la canción, lo siento, aunque no lo entienda. No sé quién la canta. Sí. No es así. Yo tengo que entender lo que estoy sintiendo, porque si lo que siento viene de mi carne, mis emociones, viene de un espíritu incorrecto, entonces, pero eso cómo yo llego a esa comprensión, entendiendo, conociendo, creciendo en ese conocimiento, no dejándome llevar por una emoción. La iglesia no es gobernada por las emociones. La iglesia es gobernada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Sí, señor. Poderoso. Una iglesia madura que sabe gestionar los negocios del rey, los negocios del reino del Señor. Entonces, cuando hablamos de niños, es un estado en el cual usted ve que bruscamente cambian de un pronto a otro. Ustedes, hermanos o hermanas, en las congregaciones, yo le llamo hermanos bipolares, ¿verdad? Que de un pronto a otro se transforman. Sí. Pasaron de un extremo al otro, pero así, en un santiamén. Niños. Sí. Las emociones los están gobernando. Las emociones están ahí presentes, guiando sus vidas. Y no, nosotros somos gobernados por el Espíritu. Yo digo gobernados, no controlados. Una cosa es gobernar y otra cosa es controlar. Nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios. Somos gobernados por Cristo. Porque mucha gente que cree que Dios nos controla. Mucha gente que cree que Dios nos dio el Espíritu Santo para controlarnos. No. El Espíritu es consolador, no controlador. Poderoso. Poderoso. Nos guía a todas, nos guía, no nos controla. Entonces,
nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que entender la gran necesidad que tenemos, que para gestionar las cosas del Señor, estar en los negocios del Señor, que Dios nos confíe su riqueza, nos confíe sus negocios para gestionarlos efectivamente en este mundo, hermanos, se necesita madurez. Dios no le confía riqueza ni sus negocios a un niño. Espera que el niño madure y dice, ahora sí, está listo, Sí. gestiona mis negocios, Sí, señor. desarrolla mi empresa, haz lo que tenga que hacer, porque Sí. estás preparado y estás listo para hacerlo. Y me llama la atención lo que dice Efesios 4:14. 4:14 de Efesios, el apóstol Pablo dice algo muy, pero muy interesante ahí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes, sí. Fluctuantes. ¿Qué es un ser fluctuante? ¿Dónde se es fluctuante? ¿Quién es el que es fluctuante? El niño fluctuante es aquel que un día está arriba, otro día está abajo. Un día está en bendición porque Dios fue bueno con él, y otro día, como Dios no le dio, Dios no es bueno, Dios no lo bendijo. Ujú. Un día sí, un día no. Ujú. Un día confía plenamente en Dios y otro día dejó de creer y de confiar en ese Dios. Sí, Porque sí. este mundo ahora sí que ya se acabó con la Tercera Guerra Mundial. Sí, sí. Se acabó todo. Ahora suben los precios y ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está Dios? ¿Qué voy a hacer? Por eso, un día sí confía en Dios, pero otro día deja de confiar en Dios. Entonces Pablo dice, para que no sean niños fluctuantes. O sea, nosotros debemos de entender, hermanos, que tenemos que afirmar nuestra vida de fe en nuestra relación que tenemos con Dios. Sí, señor. Soy su hijo, él es mi padre. Crezco en el conocimiento y la naturaleza de mi padre, quién es mi padre, pero también yo sé quién soy como hijo. Poderoso. Entonces, dentro de esa relación, yo crezco en el conocimiento de mi padre. Entonces, entre más conozco a Dios, más me doy cuenta de que Dios es súper bueno, de que Él es mi proveedor, de que Él es mi ayudador, de que Él es mi Poderoso. sustentador. Entonces, en ese Dios yo Sí, señor, voy a sí, confiar señor. ciegamente. Sí, señor. Pero si Poderoso. no lo conozco y me dejo llevar por la religión, el niño fluctuante se deja llevar por doquier viento de doctrina que le dicen, aunque sean falsas, aunque sean que le proyecten la información de un Dios falso. Ajá. Hermanos, Dios es amor. Sí, Dios lo reconozco, pero Dios es justicia. Como si la justicia fuera lo contrario al amor de Dios. Ajá. Como que si la justicia fuera la maldad de Dios, fuera la ira de Dios. No. La justicia de Dios es producto de su amor, es un derivado de su amor, es una expresión de su amor, no se contraponen. Lo que pasa es que la religión se ha encargado de decir, Jehová dio y Jehová quitó. Dios sana, Dios enferma. ¿Por qué? Porque tienen una teología judaica. Esa era la teología que había en los pensamientos de los escritores judíos con respecto a Dios. Ese era el conocimiento, era blanco o negro. Jehová mataba y Jehová daba la vida. Jehová sanaba, Jehová enfermaba. Jehová bendecía y Jehová maldecía. Era en blanco. Ese era el pensamiento teológico judío. Pero después de la cruz, Dios no cambia. Después de la cruz, cambia la relación de Dios para con el hombre. La cruz cambió todo.
Entonces nosotros vivimos después de la cruz. Mi relación con Dios no es antes de la cruz, es después de la cruz, pero en ese conocimiento yo debo de crecer. Un niño no, hermano, un niño se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombres, por cualquier falsedad, por cualquier engaño, por cualquier artimaña, por cualquier astucia que emplean los hombres para poder proyectar un Dios falso. Sí, Señor. Y hermanos, por eso necesitamos una iglesia no fluctuante, una iglesia madura, que entienda su posición, que entienda quién es Dios, que entienda quién la rescató, quién la salvó, quién la santificó, quién es, cuál es su identidad como iglesia, cuál es su identidad como hijo, quién es su padre. Porque solo de esa manera nuestra relación va a ser una relación de madurez con Dios. Hebreos 5:13 también nos lleva a algo que yo escuché también, pero no importa, lo vamos a retocar. Sí, Señor. Ya que es muy importante, hermanos. Pedro decía, vamos a hablar de algunas cosas que aunque ustedes las sepan, yo se las voy a volver a repetir. Si Pedro tuvo que hacer eso con los hermanos en Cristo, el apóstol tuvo que hacer eso, pues es porque era bueno. Sí. Porque era necesario que se nos repita constantemente, continuamente, las verdades en Cristo Jesús. Mire, eso es lo que se mete, eso es lo que se deposita dentro de su corazón y eso es lo que sale de esa abundancia, de ese depósito, eso es lo que sale. ¿Qué dice Hebreos 5:13? Ahí lo tiene, hermano Jorge. Hermano Jorge. Ahí dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. El que participa de la leche es inexperto. Me llama mucho la atención esa palabra inexperto. Inexperto es, o tiene que ver con aquel que no tiene preparación, con aquel falto de capacidad, con aquel que no tiene competencia, con aquel que no es apto. Y me recuerda la palabra del apóstol Pablo también, ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, lo que Pablo está diciendo con la palabra competente, ustedes son ministros aptos, preparados, capacitados, diestros, expertos de ese nuevo pacto. Sí, Señor. Entonces, la competencia viene de Dios, desde luego. La preparación viene de Dios, la capacidad viene de Dios, la aptitud, no actitud. La aptitud, Dios también es quien la da. Entonces, pero el creyente, el Hijo de Dios, que va a transicionar, que es consciente que debe de transicionar, él se va a exponer. ¿A qué se va a exponer? A una palabra de justicia, a una palabra de verdad, a una palabra de vida, a una palabra de gracia, a una palabra que lo lleve al conocimiento del Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios envió. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Inexperto no es necesariamente uno que no sabe. No, es uno que sabe de muchas cosas, pero menos de lo que debería saber en su función. Sabe de muchas cosas. Sí. Pero resulta que su función es X, por ejemplo, por decir algo, es técnico en reparación de micrófonos, de computadoras, entonces estoy en una reunión, el micrófono falla, ¿a quién llamo yo?
al experto en micrófonos. Yo no llamo a un médico, no llamo a un mecánico. Sí. Llamo a alguien idóneo, capacitado, diestro en el desempeño de esa función. Entonces, para que mi micrófono se repare, yo no llamo a un pastor, no llamo a un apóstol para que ore por el micrófono. No, llamo al técnico en reparación de micrófonos, porque él se especializó, él es profesional en ese campo. Él no sabe de otra cosa que arreglar micrófonos. Él investigó, él estudió, él escudriñó, él profundizó en esa área porque él quería ser experto en reparación de micrófonos. No se desenfocó de su función. Entonces, necesitamos una iglesia enfocada en su función, una iglesia experta. Lastimosamente, hermanos, no lo digo en sentido de crítica, sino por ponerlo ahí en la mesa. Lastimosamente, hoy tenemos mucha gente inexperta en la palabra de justicia, inexperta en la palabra de verdad, Ajá. inexperta en el pacto que lo gobierna, Sí, señor. inexperta en la vida que ha recibido, esa nueva vida en Cristo. Ese entonces no sabe ni papa de eso. Inexperta en la palabra de gracia, Ajá. inexperta en el conocimiento de Dios. Pero resulta, hermanos, que son expertos en otras cosas. Sí, en eso sí. Se enfocaron totalmente. Por eso usted ve, hermano, que el tema de predicación es de expertos en economía, en lingüística, expertos en saber manipular, expertos en qué sé yo, en tanta cosa, hermanos, en motivar, en estimular, en emocionar a la gente. Son expertos en culto judío, expertos en danza, expertos en un montón de cosas que podríamos poner sobre la mesa y mencionar hoy, pero no digo con el sentido de despreciar ni menospreciar, sino en el sentido que entendamos que cuando nos desenfocamos de lo nuestro, nos vamos a enfocar en otras cosas, vamos a poner nuestras fuerzas, todo lo vamos a poner en esas cosas. Y en lo que deberíamos ser expertos, somos inexpertos. Ajá. ¿Qué le parece a usted? Sí, señor. Es un predicador, hermano, le invito y que me traiga, compártame una palabra acerca del Cristo anunciado. ¿Cómo el Cristo anunciado? Tráigame una palabra y compártame del Cristo profetizado, del Cristo representado en tipos, sombras y figuras en el antiguo pacto. Tráigame una palabra del Cristo encarnado, del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, del Cristo sentado. Hermano, no, yo le puedo traer una palabra de motivación para que la gente se encienda y para que la gente dé dinero, le traiga una palabra de prosperidad. Hay un no, nada malo en eso. Ajá. Pero el punto no es ese, el punto es que yo tengo que ser experto en lo que fui llamado. Mire, me llama mucho la atención cómo Pedro, hermanos, Pedro, que dicen que no. Muchos ven a Pedro ahí como un iletrado, como una persona sin preparación. No, señor. No, señor. Y 1 Pedro 1, 10, 11 menciona el texto porque a veces es obligatorio mencionar los textos, ¿verdad? Porque hay gente que después juzga y dice, es que ese hermano no usó la Biblia. Bueno, para calmar conciencia vamos a usar la escritura. Digo yo, esos son los hermanos versiculares, ¿verdad? Que para cada palabra tengo que mencionar un versículo. No necesariamente, hermano. 1 Pedro 1:10. ¿Qué dice 1 Pedro 1:10? Vea, pongamos atención a lo que los profetas, a los que los antiguos hicieron y que no conocían a Cristo. Ajá. No conocían la verdad del Evangelio. Pero vea qué poderoso. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia. Sí. ¿Profetizaron de qué? De la gracia destinada a vosotros. Y vamos a ver qué hicieron. ¿Qué hicieron? Inquirieron. ¿Y cómo lo hicieron? Diligentemente. Indagaron. Ahora, después indagaron acerca
de esta salvación. Y sigue el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Sí. Como para ponerse a llorar. Poderoso. Esto como para decir, Señor, qué vago que soy. Si los antiguos hermanos no tenían la revelación de Cristo, ellos indagaron, inquirieron diligentemente y escudriñaron. Poderoso, poderoso. ¿Cómo una persona quiere transicionar de la niñez a la madurez si no indaga, no escudriña y no inquiere en lo que tiene que inquirir? No dedica tiempo a lo que tiene que dedicarle tiempo, pero sí es experto en otras cosas. Y en lo que tiene que ser experto, no. Prefiere sentarse a escuchar el sermón o el mensaje de otra persona y repetir el error que indagar, que escudriñar. Sí. Si eso lo hizo una persona que el Espíritu de Dios no habitaba dentro de él, sino que lo visitaba, ¿cuánto más la iglesia, hermanos? ¿Cuánto más la iglesia? Pero la iglesia a veces se olvida, hermanos, de que tiene que ser una iglesia madura. Sí, Señor. Para gestionar las cosas de Dios como corresponde. Entonces, es una exposición que tenemos. Es una inversión que hacemos donde diligentemente invertimos el tiempo de Dios en esas cosas. Por eso la gente en las congregaciones se siente mover la cabeza nada más, brincando y siendo emocionales y después, y su entendimiento queda en cero. Porque lo poquito que reciben ahí de verdad es muy poquito. Porque el alimento que reciben es comida chatarra, centrado en otras cosas, no en el mensaje, no en el contenido principal, primordial, que es Cristo Jesús. Por eso las predicaciones, tú no escuchas a alguien hablando del Cristo anunciado. Venga, hermano, y aprenda cómo ser prosperado, los 5 pasos que te van a llevar al éxito y todo eso. Y yo no veo nada malo con eso, porque son mensajes buenos, pero son mensajes para el mundo. Lo espiritual no se resuelve con lo natural, lo del mundo es el mundo y está bien. La motivación para el mundo está bien, pero la iglesia, los recursos de la iglesia no son naturales, son espirituales. Sí, sí, sí. No son con palabras de humana sabiduría, es con el Espíritu de Dios, es con la impartición del Espíritu de Dios a la vida de las personas. Entonces, es importante, hermanos, que la iglesia entienda que debe de ser experta. Ella es una experta. ¿Quién la preparó a la iglesia? Dios. ¿Quién la capacitó? Dios. Pero yo me expongo, yo indago, yo escudriño. Yo busco las fuentes necesarias para informarme correctamente acerca de Dios. Entonces no repito lo que la religión me ha enseñado, ¿no? Aunque han enseñado cosas buenas, pero la mayoría son cosas que son mitos, que no son verdad acerca de Dios. Entonces yo tengo que indagar, escudriñar, indagar. Sí, Señor. Y el Espíritu me va a revelar a mí, porque Él me ilumina ya lo que está en la Escritura. ¿Cómo el Espíritu me va a iluminar si no escudriñamos la Escritura? Sí, Señor. Sí, Señor. No, Él ilumina y revela lo que ya está ahí. Por eso se llama revelación, es descubrir el velo de algo para que me dé cuenta qué es lo que está ahí. Entonces la verdad de Dios está ahí, pero fue inspirada, pero necesito ser iluminado. Sí, Señor. Para entender esa verdad y disfrutar esa verdad y vivir en esa gran verdad. Sí, Señor.
Quiero ir concluyendo, hermanos. Aquí hay mucho material, pero no quiero extenderme mucho para dar espacio a comentarios, ¿verdad? Que son muy importantes. Eso nos ayuda a montones a crecer en este conocimiento y entre todos construimos esas grandes verdades que salen de la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces la madurez se expresa y se manifiesta por un proceso. Ahora, este proceso, ¿qué me va a permitir? Tres aspectos muy importantes. Me va a permitir saber y entender quién soy en Cristo. Me va a permitir disfrutar lo que tengo en Cristo. Y me va a permitir saber lo que puedo en Cristo. Sí, Señor. Poderoso. Esto que estoy mencionando da pie, hermanos, para extendernos en esos puntos, en unos subtemas riquísimos, hermanos. Porque los niños inmaduros no saben quiénes son en Cristo. Creen que son creyentes debiluchos, que son pecadores y que como son pecadores tienen que pecar y van a pecar y comportarse como niños y tienen rabieta. No, hermano. La madurez me lleva a mí hacia eso. La iglesia madura entiende quién es en Cristo. Me da a entender cuál es mi herencia, qué poseo en Cristo, qué es lo que tengo en Cristo. Pablo habla en Gálatas que el niño, aunque es dueño de todo, sí, es dueño de todo. Sí. Pero por ser niño todavía no puede disfrutar de ese todo. Entonces, en Cristo mucha gente sabe que tiene herencia, pero no disfruta de herencia. Sí, Señor. Poderoso. Mucha gente salva, pero no sabe quién es en Cristo. Ellos creen que son creyentes de una denominación, punto, que tienen que cumplir con reglamentos, con normas y con todo lo que un pastor dice. Y eso hay que hacerlo, desde luego, pero en el entendido de, partiendo de, ¿cuál es mi identidad? Soy un hijo de Dios, bendecido y sentado en lugares celestiales. Y esa bendición no tiene nada que ver con lo temporal, con lo material. Son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y que si vivo en esa verdad, camino en esa verdad, creo en esa verdad, desde luego, hermano, lo temporal vendrá por añadidura. Sí, Señor, poderoso. Y conozco mi identidad, mi herencia y lo que puedo, hermanos. De ahí el texto. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. En Cristo tenemos identidad, tenemos herencia y lo podemos. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no puedo. Yo nací para hacer una maceta, para ser puesta en el corredor. Eso déjenselos a otros. No. Esa no es una mentalidad de un hijo de Dios. Esa no es la mentalidad de una persona madura. Entonces, hermanos, quiero terminar con esto. La madurez, solamente lo voy a leer. La madurez es un proceso, pero también la madurez tiene que ver con una manifestación y una expresión del carácter de Cristo. Sí, Señor, poderoso. Porque nosotros hemos recibido no la doctrina, no la enseñanza, hemos recibido la vida del Hijo. Y manifestamos entonces la vida del Hijo. Es Dios viviendo a través de nosotros. Eso lo entiende un hombre maduro, un niño no lo va a entender. Por eso mucha gente en algún momento tiene problemas con su carácter. Dios, quítame este carácter. Dios, yo no quiero ser así. Y honestamente le claman al Señor. Pero Dios no le va a quitar ningún carácter. Dios lo que va a hacer es, a través de la vida de Cristo, va a expresar ¿qué? El carácter de Cristo.
Por eso Cristo tiene que ser expresado porque fue depositado dentro de nosotros. Entonces la madurez tiene que ver con una naturaleza recibida, hermanos. Tiene que ver con naturaleza. ¿De cuál naturaleza Dios nos hizo partícipes? Pedro dice que nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y esa es la expresión y manifestación de nosotros. Y por último, madurez tiene que ver con la expresión de un fruto. ¿Por qué? Porque el creyente no es un árbol. El creyente es el pámpano que está unido al árbol, al tronco, donde él se alimenta, y el fruto se expresa a través de la rama. La rama no produce el fruto. La rama es el medio por el cual se expresa y se manifiesta el fruto. Gracias, hermano Alba, con esos textos que, ¿ve?, que confirman esta palabra. Los tenía por ahí, pero no los doy porque no es un estudio bíblico. Es una impartición de principios de vida. Entonces, qué importante saber, hermanos, que nosotros podemos expresar un fruto, no frutos. Vamos a ver, no quiero confundirlos, hermanos. Pero cuando Pablo dice y habla de los frutos del Espíritu, él pone el amor como el fruto principal. El árbol da el fruto. Cristo es la semilla que es depositada en esta tierra, en el corazón nuestro. Esa semilla es incorruptible. Y esa semilla de Dios es la simiente. Y Pablo dice que la simiente, la semilla es Cristo. Entonces Cristo fue depositado dentro de nosotros. Entonces el fruto que se va a producir es el fruto de Cristo, es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Pero el amor tiene expresiones. ¿Cómo se expresa? En mansedumbre, en paciencia, en templanza, en mansedumbre, en paz, en benignidad. Son expresiones del amor. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. O sea, yo no puedo manifestar carne y espíritu a la vez, no. El problema de la carne es ausencia de andar en el espíritu. Entonces, si yo ando en el espíritu, no tendré ningún espacio para que la carne se manifieste. Entonces, la clave no está en ayunar, en orar, en vigilar, ir a encuentros para decir que ando en el espíritu. No, es esa vida entregada a él, donde yo la vivo, y a través de esa expresión, las obras de la carne son crucificadas y son muertas, como dice el apóstol Pablo. Sí, entonces, tiene que ver con un fruto, pero no el fruto. Yo no puedo dar fruto. Es el Espíritu en mí que da fruto. Por eso Pablo dice, y el fruto del Espíritu es, no dice, y el fruto del creyente es, no. Por eso se ve mucho pastor, hermano, usted tiene que dar fruto. Hermano, si usted no da fruto, viene el Señor y porta el árbol. Bueno, nosotros no podemos dar fruto. Es el Espíritu que lo produce. Nosotros solamente lo expresamos y lo manifestamos, porque lo que llevamos por dentro sale por fuera. Ajá. Sí. Y una mujer dice que está embarazada, hermano, al mes no se le ve la pancita y ella riega la noticia que está embarazada y todo el mundo se alegra con ella. Pero si a los 6 meses dice que está embarazada y no se le ve la pancita por fuera, nadie le va a creer, porque lo que está por dentro se manifiesta. A los 6 meses ya se le ve la pancita. Es fruto de lo que está por dentro, es evidente de lo que está por dentro. Entonces muchos dicen, yo soy de Cristo, yo soy del Señor, yo soy aquí, yo soy ahí. Ok, déjeme ver con el tiempo si eso que está dentro de usted se está expresando, se está manifestando. Sí. Ahí nos damos cuenta. Sí. Pero el punto es, nosotros como iglesia tenemos que manifestar y expresar esa naturaleza. Es una naturaleza que poseemos, hermanos. Es la expresión de esa naturaleza que nos hace vivir en madurez.
No es algo que yo puedo procesar. Sí, yo me expongo el proceso porque es un proceso, pero ahora la otra parte tiene que ver con la naturaleza. ¿Cuál naturaleza hemos recibido? La naturaleza del Padre, donde el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, donde la vida de Dios está presente ahí, la vida Zoe, la vida superlativa, la vida de Dios está depositada en nosotros y esa vida se expresa, y cuando ella se expresa, ella no es como un niño, ella es madurez. Por eso el hombre maduro no anda en celos, en contiendas, no anda en esas cosas, porque él ha entendido que en su naturaleza hay una expresión que tiene que ver con Dios. Sí, Señor. Que eres un hijo de Dios, que los hijos de Dios tienen que expresar lo que llevan por dentro. Quizás algunos no, puede ser que no lo entiendan todavía, pero es una naturaleza que poseemos y que expresamos. Por algo Dios nos la dio. Por eso Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dios me iluminó, me dijo, si el Espíritu fue el que les dio vida, dice, y si vivimos, o sea, el Espíritu fue el que nos dio vida, entonces anden por esa vida del Espíritu. Sí, Señor. Sí, no señor. sé si captaron. Sí, Señor. Si vivimos, o sea, si el Espíritu fue el que dio vida, ¿quién nos dio vida? El Espíritu, porque estamos muertos en delitos y pecados. Por eso dice Pablo, si estamos viviendo por el Espíritu, porque Él nos dio vida, fácil, anden por el Espíritu. Ajá. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, señor. Facilito. Sí, Señor. Es una expresión de lo que ya poseemos, de lo que está dentro de nosotros. Entonces, hermanos, ven la imperiosa necesidad de una iglesia madura. El Padre pueda confiar en nosotros la gestión de sus negocios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero Jesús a la edad de 12 años, aunque un niño físicamente, pero gestionaba las cosas como una persona madura totalmente. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que entenderlo para disfrutarlo y para vivirlo. Pero si no lo entendemos, hermanos, nos vamos a ir por otros lados, andar peleando, andar haciendo guerra espiritual, andar hablando de otros temas que no corresponden, hermanos. Y al final de cuentas, la iglesia se pierde su confianza con el Señor porque no sabe qué clase de Dios tiene. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta? Una vida carnal, una vida de niño, porque no ha transicionado. Por eso es gente que se detiene en cosas de niño. No, la iglesia no se detiene en cosas de niño. Hermano, que el templo se pintó de color rojo, yo lo quería de negro, y se pelean con el pastor. Yo quería sillas acolchonadas y el pastor trajo sillas sin colchón. Yo quería una pantalla de 30 y el pastor compró una de 20. Yo quería los servicios sanitarios aquí y la iglesia, y usted ve la gente peleándose en las iglesias con el pastor con esas cosas y el pastor dándoles pelota. Sí. Para sentarse y exponerle la palabra de verdad, una palabra en Cristo, una palabra de justicia, para que maduren. Sí. Si no, no van a madurar. Si no les predica la palabra de verdad y se pone a pelear con ellos, no van a madurar. Van a seguir los pleitos, las rivalidades, las contiendas, las peleas por los puestos, las carnalidades. Esa iglesia va a ser carnal más que la iglesia de Corintio. Sí. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios siempre nos da entendimiento. Sí. Para que sepamos las cosas que Él nos ha dado en Cristo Jesús y que podamos disfrutarla. Y una de esas cosas que Él nos ha dado en Cristo Jesús es la madurez, que es una naturaleza. Por eso somos ministros competentes, aptos, preparados, listos, idóneos, profesionales en ese campo. ¿Quién lo hizo? Dios. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Dios lo hizo. Pero si la gente no se le enseña a toda la gente, hermano, la gente va a quedar neófita toda una vida, dependiendo de un hombre. Amados, les amamos en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sume a su crecimiento, sume a su conocimiento, lo que usted vea que no calce en su teología, en su forma de pensar, hágalo a un ladito, no lo satanice, déjalo ahí,
póngale pausa. Y Sí, lo que le sirve, tómelo y llévelo hacia adelante. Les amamos en Cristo Jesús. sí, señor. Entonces, Poderoso, poderoso, poderoso. Mira, Henry, digo, muy, muy interesante y muy edificante verlo desde esta perspectiva. Y eso es lo que yo les he estado diciendo desde que comenzamos hace tiempo, ¿verdad? Cómo nosotros presentamos estas cosas, cómo presentamos los temas que encontramos en las escrituras y lo aplicamos a un tiempo como este, a un tiempo en el que estamos viviendo, porque a veces lo vemos, sí, el apóstol Pablo, sabíamos muy bien cómo el apóstol Pablo estaba regañando a la iglesia o cómo está exhortando a la iglesia y a los hermanos allá, pero como que nosotros no tenemos nada. Y no, más bien es la aplicación de esas cosas a nosotros, como creyentes, en nuestro tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Porque son tiempos exactamente, vamos a decirlo así, son tiempos en los que pasamos todas las personas en nuestra generación, en nuestro tiempo. Ahorita voy a pasar a los comentarios, yo sé que tienen comentarios ahí, pero hace algunos años, fíjate que de esos viajes que hacíamos que hacemos para equipar y ayudar pastores, había un pastor que estaba ahí todo feliz y que llegáramos y todo, y entonces me dijo, pregúntele a cualquier cosa a sus hermanos, pregúnteles. Ellos son, mire, están, pero como afiladitos, ¿verdad? Y entonces, la primera pregunta que les hice, y yo sé que no lo esperaban, porque la primera pregunta que les hice fue, ¿cómo nacieron de nuevo? ¿Cómo es que las personas nacen de nuevo? ¿Cómo es eso del nuevo nacimiento? Y nadie pudo responder. Todos se quedaban como... y entonces le digo, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que ustedes han aprendido en su vida como creyentes? Y yo les he contado esto, que en algunas oportunidades que la respuesta fue tan terrible que era, la respuesta de casi todos los líderes en ese grupo era, las tres cosas más importantes que habían aprendido era no tomar guaro, no fumar y no ir a fiestas. Eran las cosas más importantes que habían aprendido en su vida como creyentes. Como creyentes. Y yo le decía, pero eso es, me dice, entonces el pastor me dice, no, pregúntele sobre el modelo de la iglesia. Pregúnteles eso, me dicen, no esas otras cosas. De eso sí no saben nada. Y entonces me dice, es que ellos no entienden esas preguntas. Le digo, ¿cómo? Eso es lo más importante, muchacho. Eso es lo más importante. ¿Cómo es que nacieron de nuevo? ¿Quiénes son en Cristo Jesús? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo caminar en el Espíritu? No, ellos ya sabían todo lo otro. Y conste, siempre hay que aclarar estas cosas porque algunos lo sacan fuera de contexto, ¿verdad? No estamos en contra de algún sistema de crecimiento en la iglesia o de consolidación de los creyentes y eso. Pero resulta, hermanos, que la iglesia del Señor, en los primeros discípulos, crecían sin todos esos modelos. ¿No les parece extraño que ellos crecieron sin todos esos sistemas? Solo lo único que sabían era la verdad del evangelio y vivían de acuerdo a esa verdad que habían conocido, que habían aprendido y caminaban en esa verdad sin ningún problema. Y dice que en el tiempo ellos alcanzaron al mundo conocido, alcanzaron al mundo conocido en su tiempo. Poderoso. Iban por todo, los perseguían, iban huyendo, corriendo para otros lados, pero iban predicando el evangelio. No iban a esconderse, iban llevando el evangelio. Los echaban de un lado y iban para el otro y predicaban en el otro. Los echaban de un lado y iban para el otro, constantemente predicando el evangelio, viviendo el evangelio, mostrando esa nueva creación que eran. Poderoso, poderoso. Y a veces uno se sorprende. Estaba en otra reunión, en otra par de reuniones, una con una iglesia, un grupo católico, y después a la semana estuve con una iglesia evangélica, y yo le preguntaba a los católicos, a los hermanos católicos,
que si ellos conocían sobre los dones espirituales. El sacerdote que me invitó a hablar de ese tema. Entonces yo quería, al iniciar la reunión, pues pregunté, ¿cuántos de ustedes conocen sobre los dones espirituales? Me sorprendió, éramos como 50 y todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Y yo comencé a decir, ¿pero ustedes de verdad saben eso? O sea, bueno, dígame cuál es el don espiritual suyo. Y una señora se levantó y me dice, yo tengo el don de lenguas. Ah, y yo tengo el don de profecía. Y yo tengo el don de discernimiento de espíritus. Y yo tengo el don de ciencia, de palabra. Y yo, esta gente sí sabe. Vaya. Y comenzaron a explicarme ellos y yo nada más los fui guiando un poco ahí para el mejor aprovechamiento de sus dones, ¿verdad? Y fue una reunión extraordinaria. A la semana siguiente, un domingo en la mañana, estoy en una iglesia evangélica de más de 60 años de fundada y tienen un rótulo ahí, 60 años de fundados y celebrando los 60 años. Me invitaron a predicar y cuando lo primero que le pregunté a los hermanos, hermanos, ya después de 60 años, debe ser una iglesia fluida en dones. ¿Cuántos de ustedes conocen los dones espirituales? ¿Cuántos de ustedes conocen cuáles son su don? Nadie levantó la mano. Y eran más de 100 personas y nadie levantó la mano. El único que levantó la mano fue el pastor que medio levantó la mano así como con miedo y me dice, le digo, pastor, ¿cuál es el don suyo? ¿Cuál es el don pues que tiene usted que fluye? Me dice, en el de la predicación, así, ya como le dice, el de la predicación, o sea, como que yo le confirmara eso, yo no sé, usted debería saberlo. Y fue curioso, parece jocoso, sí, y a veces nos reímos de eso, pero parece jocoso, pero es triste, de verdad, es muy, muy, muy triste. Yo digo, ay, santo Dios, cómo a estas alturas todavía tenemos que estar lidiando con estas cosas. Hermanos que están unos en contra de otros, hermanos con celos, con envidias, con enojos, sea, como le dije al principio, se agarran a trompadas a veces. Imagínense Wow, la luz allá arriba. uno se queda así como sorprendido, ¿verdad? Sorprendido de que las personas todavía actúen de esas maneras ya después de tanto tiempo, sí, como decía. Pero bueno, nuestro trabajo aquí en nuestra generación, en nuestras congregaciones y en nuestras reuniones es edificar a los creyentes. Nuestro trabajo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que siempre necesitamos de verdad ir creciendo en eso. Gracias, Henry, por compartir eso esta mañana con nosotros. La próxima semana tenemos al pastor Jorge Alba todavía con el tema que yo sé que va a ser buenísimo, buenísimo también como ha estado el de hoy. Así que comentarios, está abierto a comentarios, vamos. Comentarios sobre esto, sobre el tema de la madurez, tanto lo que hemos visto hoy como lo que han escuchado en otras de las intervenciones de estas semanas atrás. Así que comentarios, por favor. Abierto, ya saben, solo levanten la mano o solo quiten el micrófono y listo. Jorge, bienvenido desde allá de Bogotá, Colombia. Debe estar frío, Sí, debe estar Bogotá frío. Buenos ahorita. días. Sí, sabe que aquí pasó. Bueno, un saludo para todos. Aquí veo al pastor Alfonso, a don Gerardo, Dianca, doña Loreta, por supuesto Henry. Muchas gracias por compartirnos, pastor Henry. Sí, señor. Del clima pasó aquí algo raro, perdón la anécdota, pero tuvimos el mes más lluvioso que se suponía que debía ser verano, pero fue Sí, súper lluvioso. Bien curioso eso. curioso, sí. Pues sí, ¿qué puedo yo decir de esto? Pues que es muy interesante los enfoques que se hacen respecto a la madurez. Creo que le llegan a la mayoría de los creyentes, porque no son pues como discursos así súper teológicos, elaborados, sino que los encaminan realmente a comprender de qué se trata la madurez. Sí, señor. Cuando Henry empezaba, el pastor Henry empezaba, nos hablaba de este asunto de que es un proceso, esto de llegar a la madurez, ¿no? Yo tampoco lo he alcanzado, obviamente que no. Yo Sí, me veo a mí mismo y yo sé, no la he alcanzado, pero yo sí sé dónde es la meta.
Sí, Eso es importante, pues claro, sí. sí, sí lo sabemos. Y yo recordaba mientras Pastor Henry mencionaba lo de nuestro proceso, yo recordaba en Romanos 12 que dice que nos transformemos por Ujú, medio de la renovación del entendimiento. Y esa frase pues siempre me ha impactado mucho desde que la pude medio entender. Ahí aparece en griego la palabra, es transformar, ¿cierto? El metamorfos, que creo que ya todos conocemos. Pero lo asombroso de esa palabra es que aparece también otra vez en la transfiguración de Jesús, cuando los apóstoles lo vieron tal y como él era realmente. Creo que nuestra transformación, nuestro metamorfos, nuestro proceso debe llegar hasta vernos como Cristo mismo en nosotros. Es que es un desafío muy grande porque uno se ve en la carne y uno dice, estoy lejísimos, pero la sí, verdad espiritual es, estamos muy cerca. sí, Entonces, sí, derribar todos esos argumentos, todas esas ideas que se oponen, ¿cierto? Hay que llevarlas cautivas, todas esas ideas hasta que seamos transformados y nos veamos realmente como somos. sí, Douglas también mencionaba el Espíritu de Dios en nosotros, ya es maduro, ya está ahí, la plenitud, es que ya está. sí. Y eso nos cuesta un trabajo inmenso entenderlo porque nos hemos dado a todas esas filosofías huecas que nos hacen sentir desconectados de Dios, no participantes de su naturaleza divina, todavía como gente carnal y realmente nosotros somos otra cosa, que es lo que describe la escritura. Y Uf, cuando, si uno pudiera abrir los ojos, así como vería a Dios Padre ahí al lado de uno, porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, entonces en ese mismo instante uno se vería como uno con Dios, sí, con esa misma naturaleza. poderoso. Es fuerte, ¿no? O sea, es un desafío fuertísimo. La escritura sí te lo dice, te lo revela, pero nuestra carne como que no logra Sí, ajustarse a esa verdad. Y muchas gracias, Pastor sí, Henry, por compartirnos. Gracias, Douglas, pues por este sí, tiempo que nos da para escuchar sí, a los señor. pastores, amigos de otras partes. Me complace mucho, pues, estar acá con ustedes. Sí, señor. Gracias, Douglas. No, gracias a vos, gracias a vos. Y Jorge, fíjate que ahora que Henry mencionó el Gálatas capítulo 4, y, y, y yo me acuerdo hace muchos años, cuando leí con entendimiento este versículo. O sea, fue la primera vez que yo lo leí con entendimiento, ¿verdad? Porque ahí está mi mamá y todo. Nosotros leíamos la Biblia 2, 3 veces al año, toda la Biblia. Pero la primera vez que la leí con entendimiento, leyéndola, y dije yo, wow, aquí hay una gran diferencia, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia Gálatas, pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Dios, cuando yo entendí eso, dije yo, Dios, entonces, o sea, en mis actitudes carnales, en mis caminar carnal en el que ando, en nada soy diferente del que no ha nacido de nuevo. En nada hay diferencia, aunque es heredero de todo. Sí, entonces, porque él hace bien, me encanta cómo el apóstol Pablo habla con tanta claridad. En nada es diferente del esclavo, aunque es dueño de todo. Santo Dios, decía yo, ¿cómo es que nos hemos perdido de tantas cosas maravillosas? De tantas cosas maravillosas. Nosotros, por la carnalidad, andar carnales, andar como niños, nos quita tantas cosas. Nos evita que podamos vivir en bendición. No sé si, y la gente a veces cree que esto es como que vivir en la bendición es porque yo voy y hago estas cosas y camino y voy y tengo tantos credenciales o voy a tal iglesia me decía un hermano, me decía, es que yo estoy en bendición. De verdad, sí, es que estoy bajo la cobertura de fulanito de tal. Y yo me quedé como,
Bueno, resulta ser que ese comportamiento de niño, ¿sí? Hace que de ninguna manera sea diferente de un esclavo. Qué tremendo eso. Sí, Henry, nos priva de poder disfrutar de las herencias, nuestra herencia en Cristo Jesús. Sí, sí, sí. Definitivamente. Ahora vemos creyentes como que es que yo necesito, yo dependo, yo ocupo. Y bueno, ¿y tu dependencia de Dios? ¿Dónde está tu dependencia de Dios? ¿Sí? ¿Dónde está ese sometimiento a Dios? Y a veces se nos olvida que estamos en eso, ¿sí? Estamos en esa conexión, como decía Jorge, esa unión que a veces nos cuesta verlo. Nos cuesta verlo. Yo me acuerdo cuando tropezaba tanto en este proceso, tropezaba tanto porque, mire, como decía a Henry, y esa parte me gustó, Henry, muchísimo, de ese proceso, ¿verdad? Que no tiene nada de malo comenzar siendo niño, ¿sí? Que tropezamos y que vamos aprendiendo a caminar y vamos renovando. O sea, ese proceso no tiene nada de malo. A veces no podemos satanizar esa parte, ¿sí? Pero no podemos quedarnos ahí. O sea, no podemos quedarnos como niños. Necesitamos entrar en ese proceso de ir cambiando, de ir renovando nuestra manera de pensar, ir renovando. Y eso es una bendición, es un ejercicio tan extraordinario y hay gente que huye de eso. Y yo me acuerdo cuando estaba en ese proceso, cuando estaba en ese proceso era una, y yo decía, no lo puedo lograr, no lo puedo lograr. Y mi esposa y yo nos preguntábamos, Señor, ¿por qué tenemos que repetir otra vez esto? ¿Verdad? ¿Por qué repetimos? No sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos tenido que repetir momentos y dice, pero ya yo pasé por esto. Sí, pero resulta ser que me acordé de que cómo lo pasamos. Y lo pasamos como con los discípulos, ¿verdad? Llorando, Señor, me estoy ahogando, Señor, mira, no te da nada, me estoy ahogando, me está pasando esto. Y el Señor tuvo que salir al rescate de nosotros una vez. Y ya, nosotros ya, según ya no nos va a volver a pasar. Y de nuevo otra vez le digo, Señor, pero ya yo pasé por esto, ¿ya por qué tengo que volver a pasar? ¿Te acuerdas la primera vez? Sí, toda la lloriqueada, sí. Bueno, a ver cómo la pasas otra vez. Y en medio aguanté un poquito, pero ya después la llorada otra vez y ya después otra vez el Señor me ayudaba. Hasta que ahora pasamos por medio de cosas como esas y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Sí? ¿Cierto? Ahora pasamos por medio de cosas y decimos, mira, ni cuenta nos dimos y pasamos por esa situación y allí estaba el Señor manifestándose poderosamente. Qué tremendo, qué poderoso. Comentarios. Un par más ahí, un par más antes de irnos esta mañana. Me encanta escucharlos. Así que hace rato no escuchamos al pastor Alfonso. Así que Alfonso, le toca hoy. Sí, sí, sí. Allá en Machala. Bienvenido, Pastor Alfonso. Bienvenido, bienvenido. Sí, es que se te fue el audio, pero voy. No, no, se te fue el audio. Sí, 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 no sé. Sí, sí, no, todavía no. Se te fue el audio, sí, sí. Así que bueno, ni modo. Sí, extrañamos escuchar tu voz, extrañamos escuchar mucho tu voz ahí. Pero sí, no te escuchamos, Henry, Alfonso, no logramos escucharte. Tienes que conectar el micrófono. Mientras Alfonso arregla eso, ¿alguien más? Por ahí viene, ahí dice que está conectando el audio.
No, no se logró conectar, Alfonso. Pero bueno, bueno, ya ni modo. Entonces, en la próxima semana, dale, no, todavía no lo escuchamos, Alfonso. Sí, ni modo, sorry. Tal vez los audífonos o algo. Pero ya la próxima semana estaremos en la conclusión ya del tema de la niñez a la madurez con el pastor Jorge Alba, de allá de Bogotá, Colombia. Así que estén todos pendientes y todos estén listos para seguir creciendo en esta maravillosa aventura de crecer en el Señor y madurar, ¿sí? En el conocimiento del Señor. Un abrazo grande a todos. Nos vemos la próxima semana y nos vemos, sí, y posiblemente arranquemos después del pastor Jorge, arranquemos con un tema que yo sé que nos va a ayudar muchísimo a poder comprender un poco de todas estas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Yo creo que va a estar también muy interesante. Entonces, un abrazo a todos, los amamos. Alfonso. Un abrazo. Ahora ya te vimos, Alfonso, ya te vimos. Por dicha. Qué bendición escucharte, hombre. Siempre una bendición escucharte. Y a vos, a tu familia, por ahí, a la iglesia y todos. Saludos a todos por allá, de verdad. Un abrazo grande. Ahora sí. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos entonces la próxima semana y después seguimos con el tema de la soberanía de Dios. Un abrazo. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Bye.